Muy buenas, bienvenidos a esta segunda parte de esta segunda sesión de videos que toca hablar de tronco cefálico, su configuración externa y la médula espinal. Y como previamente hablamos, viscerocráneo y los huesos que lo componen, ahora es el turno del tronco cefálico y la médula espinal. Del tronco cefálico se va a hablar más que todas las estructuras principales desde una vista anterior y posterior y de sus divisiones mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo y posteriormente destacar los orígenes aparentes de los nervios pares craneales y de la médula espinal un breve esbozo. El tronco cefálico se divide superior, mesencéfalo, medio, puente o protuberancia e inferior bulbo raquídeo o médula oblonga. El tronco cefálico se encuentra infratentorial en la médula, en la fosa, perdón, posterior del cráneo, del endocráneo, cerca del agujero magno y tiene como relaciones superior el tálamo, inferior la médula espinal con la que se continúa, posterior tiene el cuarto ventrículo y el cerebelo y anterior la porción basilar del hueso occipital. Estas divisiones del tronco cefálico están dadas por surcos. Entre el mesencéfalo y el puente está el surco pontomesencefálico y entre el puente y el bulbo el surco bulbo protuberancial. Desde una vista posterior se divide superior, mesencéfalo, medio, el puente, e inferior, el bulbo raquídeo. Antes de señalar las estructuras hay que destacar que se va a seguir una orientación cefálica caudal y que también hay que tomar en cuenta que no todas las estructuras que se nombran en el modelo de Netter salen en el del anfiteatro, en el in vivo, ya que no se ven muy bien. Y empecemos. El mesencéfalo tiene funciones, se relacionan funciones de reacción pupilar y mirada conjugada, es decir, tener la mirada en la misma orientación tanto horizontal vertical. Y sus estructuras principales, cara anterior, serían los pedúnculos cerebrales y la cisterna interpeduncular, este hueco que queda, esta fosa entre los dos pedúnculos. Si se quiere profundizar en estructuras, están los cuerpos mamilares, el infundíbulo y tallo de la hipófisis, el quiasma óptico y la sustancia perforada anterior y posterior. Si nos vamos al anfiteatro, aquí estaría la cisterna interpeduncular, pedúnculo cerebral, en este caso el izquierdo, y hasta ahí. Mesencéfalo cara posterior predomina la lámina colicular con los colículos superiores e inferiores. También está la glándula pineal con su receso. Aquí en el anfiteatro está el colículo superior. Este sería ya el surco, perdón, la lámina colicular, colículo inferior y también aquí el velo medular superior, que es una estructura de la cual se hablará posteriormente. En tanto el puente en su cara anterior predomina el branchium pontis, que es, digamos, ese escudo que tiene, que se traduce a brazo, y en toda la línea media el surco basilar que sirve como carretera donde discurre la arteria basilar. A los lados está la fosa lateral del puente o de la protuberancia, donde se encuentra el origen aparente del quinto par, y esto sirve mucho para delimitar lo que es branchium pontis de los pedúnculos cerebelosos. En el modelo anfiteatro, pues la fosa lateral de la protuberancia, pedúnculo cerebeloso y el surco basilar. Desde una cara posterior, aquí es donde retomamos lo que se dejó pendiente en el mesencéfalo del velo medular superior que pertenece a la fosa romboidea, que sería la pared anterior del cuarto ventrículo, que sería siendo la pared posterior, es decir, la cara posterior del tronco cefálico. Esta fosa romboidea la comparten tanto el puente como el bulbo y se divide, o sea, sus territorios por las estrías medulares, que son estas que están aquí. Superior a estas es territorio del puente e inferior territorio del bulbo. Y como estructuras principales, pelo medular superior, pelo medular inferior, pedúnculo cerebeloso superior, inferior y medio, el más prominente.
Faltó destacar que al puente se le asocian funciones de equilibrio, de audición, de masticación y también de integrar esa información que llega con el cerebelo por sus pedúnculos. Estructuras principales: tienes un surco medial posterior, tienes colículos faciales, un área vestibular asociada con el equilibrio y locus ceruleus, que siempre es esa porción de la fosa romboidea con más tonalidad, con más degradé, con más oscuridad. Y si nos vemos al modelo del anfiteatro, que sería el velo medular superior, locus ceruleus, que está más gris. Aquí sería el colículo facial, área vestibular y área vestibular. Yéndonos hacia bulbo raquídeo de una vez posterior, es decir, yéndonos hacia caudal, también señalando que el bulbo raquídeo tiene funciones muy importantes para el cuerpo humano, como control de la deglución, control de la presión arterial, del ritmo cardíaco y de la respiración. Y inferiores a las estrías medulares, el bulbo raquídeo en su cara posterior tiene también un área vestibular, tiene un trígono para el hipogloso, o sea, para el núcleo, que está en cara interna, en estructura interna, pero externo es el trígono del hipogloso, trígono del vago, área postrema por aquí, y el óvex, que es un orificio que se conecta con lo que después sería el conducto ependimario, y velo medular inferior. También la cara posterior del bulbo raquídeo presenta al tubérculo grácil, que es el más medial, más hacia lateral el tubérculo cuneiforme y el más lateral de todos el tubérculo trigeminal. También el surco medial posterior. En anfiteatro pues estaría el núcleo del hipogloso, el núcleo del vago inferior. Este de lo que está señalando aquí sería el óvex, tubérculo grácil, tubérculo cuneiforme y surco medial posterior. En su cara anterior, el bulbo raquídeo, lo primero que se puede ver es un surco medial anterior también, las pirámides, la decusación de las pirámides, es decir, cuando se unen, y esto sirve para delimitar el bulbo de la médula espinal, es como la frontera. También tiene un surco preolivar, las olivas, y un surco retroolivar. En anfiteatro, pirámide, oliva y decusación de las pirámides, surco medial anterior. Los orígenes aparentes de los pares craneales. El tronco cefálico tiene el origen aparente del tercero al duodécimo par craneal, distribuyéndose de cefálico caudal están primero el tercero y el cuarto en el mesencéfalo. El tercer par, el motor ocular común, su origen aparente es la cisterna interpeduncular. Y el cuarto, inferior, o sea, su origen aparente inferior a los colículos inferiores, es el único origen aparente que es posterior. Claro, estos son todos anteriores. El puente tiene el origen aparente del quinto, sexto, séptimo y octavo par craneal. Es decir, aquí en la fosa lateral de la protuberancia, aquí se encuentra el origen aparente del quinto, el trigémino, con una rama motora más chiquita y sensitiva más gruesa. En el surco bulboprotuberancial se encuentra el origen aparente del sexto par, es decir, del abducens, el origen aparente del séptimo, el facial, con una fibra intermedia que también forma parte del facial, del séptimo, y más lateral del octavo, del vestíbulo coclear. Y el bulbo raquídeo tiene el origen aparente de los últimos cuatro. En el surco preolivar se encuentra el origen aparente del duodécimo, el hipogloso, y en el retroolivar, detrás de la oliva, se encuentra el origen aparente en orden superior e inferior, del noveno par glosofaringeo, décimo par vago y enésimo par el accesorio o espinal. Retomando otra vez, en el surco preolivar está el origen aparente del duodécimo par, el hipogloso. Entonces, el breve esbozo de la médula espinal radica en que la médula espinal es
un órgano, parte del sistema nervioso central que se encarga de recibir y mandar informaciones, más que todo rápidas, desde el arco reflejo. En hombres mide aproximadamente 45 centímetros, en mujeres 43. Empieza en el agujero magno, ya en el cráneo, y termina a nivel de L1, L2, en el cono medular. Y tiene ensanchamientos cervicales y lumbosacros. Es importante reconocer que termina en L1, L2 para las punciones lumbares, ya que sirve para no perforar la médula espinal, y normalmente se recomienda hacerlo a nivel de L4, L5 para evitar problemas, ya que todas, o sea, lo que hay entre ese espacio del L2 hacia el final de la columna vertebral son fibras que forman la cola de caballo. Son 31 pares raquídeos de nervios de la médula espinal, son 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. Son 8 cervicales, ya que el primer par raquídeo sale de entre el cóndilo occipital y C1. Por lo tanto, los pares raquídeos cervicales se nombran desde el foramen vertebral superior. Ya de T1 hacia abajo es del foramen vertebral inferior. Aquí se puede ver en la imagen. La médula espinal está revestida, igual que el cerebro, de dura madre, aracnoides, el espacio subaracnoideo y pia madre. Está sostenida, o sea, puesta en su lugar por dos ligamentos, el filum terminale, prolongación de la dura madre, y ligamentos dentados que unen a la médula espinal con la dura madre. Como estructuras principales, externo se encuentra la sustancia blanca e interna la sustancia gris. Externo, en su cara anterior, tiene el surco espinoso anteromedial, donde pasa la arteria espinosa anterior, cordones laterales de sustancia blanca y un surco anterolateral, donde salen las fibras motoras de la médula espinal. En lateral están los cordones laterales, no hay mucho que destacar, y posterior, aquí no se ve muy bien, está el surco posteromedial, donde no discurre nada, no pasa nada. Están los cordones posteriores y el surco posterolateral, donde llegan las fibras nerviosas sensitivas y también discurren las arterias espinales posteriores. Ambas arterias espinales, tanto anterior como las posteriores, son ramas de la arteria vertebral. Y pues sustancia gris, que es esta forma de mariposa que hay en el medio, tiene astas posteriores más flacas y llegan a la superficie, anteriores que se diferencian porque son más gruesas y no llegan a la superficie, un puente intermedio que tiene el conducto ependimario, y para destacar también que la médula espinal a nivel torácico se diferencia de las demás porque tiene un asta adicional que es la lateral, y las cervicales y lumbosacras son más gruesas. Y las cervicales, como continuación del tronco cefálico, tiene un fascículo grácil y cuneiforme más lateral. Como bonus están las láminas de Rexat ya de configuración interna, que son 10, estructuradas de la 1 a la 6 en la asta posterior y 8 a 9 en la asta anterior. De la 1 a la 4 se encargan de la información propioceptiva, es decir, del equilibrio, del balance, de la coordinación. El 5 y el sexto de la información exteroceptiva, es decir, de lo que se percibe del entorno, dolor, frío, tacto. El séptimo integra información del tronco, cerebelo, médula. El octavo regula el noveno. El noveno integra, o sea, capta la información motora. Y el décimo integra la información propioceptiva con la exteroceptiva. También se pueden relacionar con los núcleos que aparecen en este lado derecho. Eso fue todo, las referencias que se consultaron.